pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar, sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Buenas tardes. Un año haciendo lío, felicidades, compadre. Un año haciendo lío en radio. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Buenas tardes, Diego Coronel. Buenas tardes, señor Alberto Cabrera. ¿Cómo están? Así mismo, ¿cómo están todos? Les saludo una vez más, Diego Coronel, mi compadre Jesús Silvero, acá en la co-conducción. Esto es Haciendo Lío ya un año, compartiendo contigo, ¿verdad? Pasando tribulaciones, adversidades, ¿verdad? Sí, Pero contra estamos viento y aquí. marea. Sí, así como dice la música, ¿verdad? Sabiendo que tu palabra había miel, estuvimos buscando el néctar y seguimos buscando el néctar acá en este programa Haciendo Lío, y más aún en esta pandemia en el cual necesitamos refugiarnos en Dios, en su palabra, en su oración, para tener la fortaleza necesaria para seguir adelante, Jesús, ¿verdad? Así mismo, Diego. Estamos contra viento y marea, seguimos luchando, ¿verdad? Sí, fueron semanas difíciles, son Sí. semanas difíciles. Un poco ¿verdad? triste igual, ¿verdad? Por Tristes también, las ¿verdad? partidas de los amigos, de los conocidos. Sí, gente que está todavía con COVID, cada vez son más cerca Más cercanos, cada vez más cercanos a los que están contagiados, ¿verdad? sí, están en la lucha para poder salir adelante. Por eso creemos importante en esta semana, ya que estamos camino al precongreso, refugiarnos en la Eucaristía, refugiarnos en el Señor, en ese alimento, en ese sacrificio de amor. Por eso es que queremos compartir hoy, al inicio de nuestro programa, 10 consejos de los santos sobre la Eucaristía. Y vamos a empezar con San Francisco de Asís, que decía: cuando no puedo asistir a la misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración, lo mismo que le adoro cuando lo veo en la misa. San Alfonso María de Ligorio decía: temed por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divinísimo sacramento. Será el tiempo que más bien os reportará en esta vida, y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad. Y sabed, ¿acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día? Qué lindo, un cuarto de oración es un cuarto de hora de adoración es mejor que todos los ejercicios espirituales del día. San Francisco de Sales nos dice: la oración, unida con ese divino sacrificio de la misa, tiene una fuerza indecible, de modo a que por este medio abunda el alma de celestiales favores como apoyada sobre su amado. San Luis María Griñón de Montfort decía: antes de la comunión, suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones. También Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila decía: acabando de recibir al Señor, pues tienes la misma persona delante. Procura cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos el alma y mirarlos al corazón. El cura de Ars, San Juan María Vianney, decía:
Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella. Y Santa Teresita de Lisieux nos recuerda, dice: recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel pensamiento me consoló, y aunque todavía no tenía más que 6 años, me dije para mí: el día de mi primera comunión rezaré por mi pobre. San Juan Pablo II decía: queridos hermanos y hermanas, debemos sentirnos interpelados por las necesidades de tantos hermanos. No podemos cerrar el corazón a sus peticiones de ayuda, y tampoco podemos olvidar que no solo de pan vive el hombre, necesitamos el pan vivo bajado del cielo. En este pan es Jesús. Alimentarnos de él significa recibir la vida misma de Dios, abriéndonos a la lógica del amor y del compartir. Santa Catalina de Siena nos recuerda este mensaje: oh caridad inestimable, te quedaste con nosotros como alimento mientras somos peregrinos de esta tierra, para que no desfallezcamos por el cansancio, sino que fortalecidos por ti, alimento celestial, sigamos el camino. San Juan Bosco decía: queridos jóvenes, queremos estar contentos y alegres. Amemos con todo el corazón a Jesús sacramentado. Y con ese mensaje de Don Bosco vamos a preguntarnos: ¿queremos estar alegres en esta vida, en este momento? Amemos a Jesús, aferrémonos a su amor, a su sacrificio y a, de cierta forma, toda la grandeza y el regalo que nos puede llegar a brindar con ese amor inmensurable. Este es el mensaje que hacemos como introducción a este día, porque en este segundo caminar ya del precongreso vamos a hablar un poco de una de las partes más importantes también de la misa, ¿verdad? Que es la liturgia eucarística. Entonces vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver para iniciar este hermoso tema que es de la liturgia eucarística. No se vayan. No busques más, en Jesús está tu miel. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia. Qué gran regalo nos diste con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar. Aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tu reino se hace banquete, y así en torno a tu mesa, tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí
aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed, pan de vida danos de comer. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Radio Católica. Sientes con las manos atadas de par en par y no ves salida que te alegre el corazón. Y estamos de vuelta aquí en Haciendo Lío, celebrando luego un año de programación. Acuérdate que tenés que limpiar después. Después tenemos que limpiar, pero bueno, igual la máquina quita todo bailado, ¿verdad? Así mismo. Entonces vamos un poquito a hablar de lo que es de cierta forma la liturgia eucarística, pero antes de ver esa parte, queremos dar un repaso general acerca de la urgencia eucarística que estamos teniendo de cierta forma, porque necesitamos de cierta forma de las celebraciones, de participar en la misa, necesitamos de estar más en contacto con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso quiero recomendarles un poquitito un documento de la iglesia llamado Ars Celebrandi, ¿verdad? Que de cierta forma habla de conducir a los fieles a la reverencia y a la adoración de la Eucaristía, ¿verdad? Para que la celebración de la Eucaristía exprese la fe católica, se recomienda que sea presidida con el sacerdote con humildad. Solo así podrá ser verdaderamente mistagógica y contribuir a la evangelización. El acceso al misterio depende de una celebración de la liturgia hecha con dignidad, así como también de una preparación adecuada, pero sobre todo depende en el misterio en sí mismo. Y la misa tiene diversos elementos, y uno de ellos Es
Dice, lectura de la palabra de Dios y su explicación. Nos pone en contacto con la revelación. Es necesario tener afinado el oído del corazón. Elemento de grandísima importancia. Debe ser proclamada con aptitud y escuchada con veneración. La eficacia aumenta con una explicación viva, con la homilía. Tiene la finalidad de ayudar a los fieles a adherirse con la mente y con el corazón a la palabra de Dios. También están las oraciones y partes que corresponde al sacerdote, que están las oraciones presidenciales, ¿verdad? Que es de la colecta, sobre las ofrendas y después de la comunión. Luego está las que las dirige a Dios el sacerdote, que preside la asamblea representando a Cristo en nombre del pueblo y de todos los participantes. Toca al sacerdote también hacer algunas moniciones previstas al rito mismo y se adapte para mayor comprensión de los participantes, como por ejemplo el Padre Nuestro para presentar en la hostia y la comunión. También tiene la plegaria eucarística, que es el cumbre de toda la celebración. Luego está la liturgia de la palabra antes de las lecturas, para la plegaria eucarística antes del prefacio y finalmente la fórmula de la despedida. Y siguiendo un poco, vamos a leer un poco lo que es importancia del canto. Téngase gran estima el uso del canto en las celebraciones, siempre según el carácter de cada pueblo y las posibilidades de cada asamblea liturgia, partes propias del sacerdote que preside y las respuestas. El canto gregoriano obtenga el lugar principal. También están muy importantes las posturas corporales. Deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por la belleza y la noble simplicidad y se perciba el significado verdadero y pleno de sus partes y se fomente la participación de todos. La postura uniforme, seguida por todos, es un signo de unidad y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de estar de los participantes. Dice, el estar de pie significa acción, expectación, respeto, disponibilidad, oración pascual, vigilancia. Desde el inicio hasta la oración de la colecta, durante el canto de la aleluya del evangelio, en la profesión de fe y en la oración de los fieles, desde la invitación a la oración sobre las ofrendas hasta antes de la consagración, después de la consagración hasta la comunión y para recibir la comunión, a la oración después de la comunión hasta el final. El estar sentado significa enseñar, escuchar, meditar y orar. Estos momentos se hacen durante las lecturas, antes del evangelio, durante la homilía, en la presentación de dones y después de la comunión, ¿verdad? Se recomienda un silencio o un canto en ese momento. El arrodillarse significa anonadamiento, penitencia, adoración, oración individual, humildad. Se hacen en los momentos de la consagración y también se puede arrodillar uno después de comulgar. ¿Y ahora también para comulgar? Sí. ¿Podemos hacerlo? Para comulgar. O sea, se podía. Igual no, a ver sí. Está bien, ahora. Las inclinaciones o reverencia significan respeto y reconocimiento de la superioridad. Fomenta el sentido de lo sagrado. La inclinación de la cabeza, por ejemplo, cuando se nombran juntas a las tres divinas personas y al pronunciar el nombre de Jesús, de la Santísima Virgen y del Santo, en cuyo honor se dice la misa. Inclinación del cuerpo o profunda. El altar a las oraciones. Purifica, Señor, mi corazón para leer el Evangelio. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito al terminar de presentar los dones. En el credo a las palabras, se encarnó por el Espíritu Santo. En el canon romano, al decir la oración, te pedimos humildemente, el sacerdote se inclina un poco al decir las palabras de consagración. También otros signos son las manos juntas del celebrante
que de cierta forma cuando el celebrante junta las manos invita a orar en la oración colecta, al decir oremos, al saludo inicial para proclamar el Evangelio, a la invitación para hacer la oración de los fieles y a la invitación del Padre Nuestro. Manos extendidas. Se extiende al saludo inicial de la asamblea, a la oración colecta mientras se dice la oración, a la oración conclusiva de la oración de los fieles, a la invitación a orar antes de la oración de las ofrendas, al saludo inicial del prefacio. Y el silencio, algo importante dentro de la misa, es parte de la celebración y ha de guardarse. La naturaleza depende del momento en que se observa durante la misa, ya sea el acto penitencial, después de la invitación a orar, al terminar las lecturas, la homilía o después de la comunión. No es vacío, no es ausencia, sino presencia, receptividad, reacción ante Dios. Es necesario para el recogimiento, la interiorización y la oración. O sea, estar en silencio también es importante. No es que de cierta forma es un vacío, es que no hay nada, o se olvidó el coro, o el sacerdote se olvidó lo que tenía que decir. No, hay momentos en la misa donde hay que hacer un breve silencio, ¿verdad? Y más se vive en los momentos de la liturgia eucarística, que vamos a hablar al término, a la vuelta, ¿verdad? Del corte musical, para poder continuar ya con lo que es la liturgia eucarística. No se vayan. Nos vemos enseguida.
Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Esas fuerzas que me has dado. Y seguimos aquí porque no estamos allá. Sí, así mismo. Seguimos con la liturgia. Así mismo, allá vamos a entrar. Evidentemente que, como ustedes saben, la misa tiene dos partes importantes, ¿verdad? Está la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces ya vamos a empezar con las diapositivas. No sé si... las imágenes, Alberto. Sí. Con la imagen número 1, que es la que corresponde a la liturgia eucarística, que de cierta forma, después de que se leyó la lectura, el evangelio, la homilía, la oración de los fieles, ¿verdad? Ya llega este momento. ¿El ofertorio? El ofertorio, eso también forma parte del... ¿Forma parte también? Sí. Que vamos a ir viendo en la presentación de ofrendas, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, la liturgia eucarística, ¿verdad? Ahí están las partes, no sé si nos querés leer un poquito las partes de la liturgia eucarística, Jesús. Dice, presentación de ofrendas, prefacios, me cambiaste la... Ahí está. No veo más de ella. Epíclesis, consagración, aclamación, intercesión, Padre Nuestro, comunión y oración postcomunión. Si bien nosotros de cierta forma esto lo hacemos así con otros... No directamente sabemos por título, por nombre, ¿verdad? Pero sí sabemos los momentos y esto es lo que vamos a recordar y a explicar paso a paso en qué momento pasa esto, ¿verdad? Así. Porque de cierta forma esto tiene su momento. Entonces vamos a ir un poquito a la siguiente diapositiva, que es de la presentación de los dones. Si nos puedes leer un poquito... Presentación de dones se hace sentado, ¿eh? Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En primer lugar se preparará el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística, y en él se colocan el corporal, el purificador, el misal y el cáliz. Cuando esto no se prepara en la credencia, luego se traen las ofrendas, el pan y el vino, que es laudable que sean presentados por los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las reciben en un lugar apropiado y son ellos quienes los llevan al altar. También se puede recibir dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados en la nave de la iglesia y que se colocan en un lugar conveniente fuera de la mesa eucarística. La vida de los fieles, sus alabanzas, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Bueno, entonces, en resumen, la preparación de dones es lo que se presenta, ¿verdad? En ese momento, que es el pan y el vino, que luego se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? En ese lapso se hace también lo que llamamos la colecta, la ayuda solidaria que hacemos, ¿verdad? Para solidarizarnos con la Madre Iglesia. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Oración sobre las ofrendas. Oración sobre las ofrendas. Se hace de pie. En ella el sacerdote pide a Dios aceptar los dones que la iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con él en una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Luego tenemos lo que es
la plegaria eucarística. La plegaria eucarística, que de cierta forma donde comienza el centro y toda la cumbre de la celebración, ¿verdad? La plegaria de acción de gracias y de la santificación, ¿verdad? Donde el sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones al Señor en la oración y en la acción de gracias, y lo asocia a la oración que en nombre de toda la comunidad el sacerdote dirige a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de cierta forma este sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la alabanza y en las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Y para unirse se debe entender que por eso la iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para poder unirse en ese sacrificio, ¿verdad? Porque antes se hacía en latín, ¿verdad? Para que cada uno pueda unirse en esta alabanza y en esta gran oración con el sacerdote. En verdad, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía pues son un único sacrificio. Entonces, dentro de esta plegaria eucarística tenemos varias partes, ¿verdad? Que podemos empezar a hablar. La primera parte es la acción de gracias, que se expresa especialmente en el prefacio, en el cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por la obra de la salvación o por algún aspecto particular de la misma, según los diversos días, fiesta o tiempo. No sé si podemos ir cambiando. Ahí está el prefacio, que es una oración de acción de gracias y alabanzas a Dios. También está la aclamación, que con ella toda la comunidad, uniéndose a los coros, cantan el Santo, ¿verdad? Esta aclamación forma parte de la plegaria eucarística. Es preferida por todo el pueblo junto con el sacerdote. Luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, dice el epíclesis. El epíclesis. Con ella la iglesia, por medio de invocaciones peculiares, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión, sea para salvación de quienes van a participar en ella. Ok. Después está la narración de la institución y la consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y lo dio a sus apóstoles como comida y bebida. Les dejó el mandato de perpetuar el mismo misterio. Luego viene la anamnesis. Con ella, la iglesia, cumpliendo el mandato que recibió de Cristo, el Señor, por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando especialmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Después está la oblación, que es el sacrificio, ¿verdad? La ofrenda. Por ella, en este memorial, la iglesia, y espiritualmente y principalmente la que está aquí y ahora congregada, ¿verdad?, en el momento de la misa, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La iglesia procura que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos y se perfeccionan día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en nosotros. Intercesiones, por las que se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra, y que la ofrenda se hace por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, que han sido llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la doxología final, que en ella se expresa la glorificación de Dios y se confirma la aclamación con el amén del pueblo. Bueno, después
tenemos de cierta forma lo que es la oración, o sea, el rito de la comunión. El rito de la comunión, que de cierta forma dice: como quiera que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente preparados. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios, con lo que va disponiendo a los fieles para el momento de la comunión. Oración del Señor. Sí. En la oración del Señor se pide el pan de cada día, lo cual para los cristianos implica especialmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de modo que, en verdad, las cosas santas sean dadas a los santos. El sacerdote invita a orar y todos los fieles, juntos con el sacerdote, dicen la oración. Solo el sacerdote añade el embolismo y todo el pueblo concluye con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición de la oración del Señor, pide para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. Así comenzamos los ritos de comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la oración eucarística con el rezo comunitario del Padre Nuestro. Esta no es una de las muchas oraciones cristianas, sino que la oración de los hijos de Dios es la gran oración que nos enseñó Jesús. De hecho, entregado el día de nuestro bautismo, el Padre Nuestro nos hace resonar en nosotros esos mismos sentimientos que estaban en Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos como rezaba Jesús. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nos conectamos con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien nos da ese vínculo, ese sentimiento de ser hijos de Dios. Es la mejor oración que se puede disponer a la comunión sacramental con Jesús. El Padre Nuestro nos dispone también al amor fraternal con el perdón. Finalmente le pedimos nuevamente a Dios que nos libre del mal, que nos separe de Él y nos separe de nuestros hermanos. Luego sigue el rito de la paz, por la que la Iglesia implora para sí misma y para toda la familia humana la paz y la unidad, y los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de comulgar con el sacramento. La paz de Cristo no puede arraigarse en un corazón incapaz de vivir la fraternidad y de recomponerla después de haberla herido. La paz la da el Señor. Él nos da la gracia de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Luego viene la fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico con ayuda, si es necesario, del diácono o del celebrante, con celebrante. El gesto de la fracción, realizado por Cristo en la última cena, que en los tiempos apostólicos dio el nombre a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, por la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, por la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. La fracción comienza después del rito de la paz. El sacerdote parte el pan y deja caer una parte de la hostia en el cáliz, para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor. En la obra de redención, esto es el cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. La fracción del pan eucarístico está acompañada por la invocación del Cordero de Dios, figura con la que Juan Bautista indicó en Jesús al que quita el pecado del mundo. Luego ya sigue de cierta forma la comunión, ¿verdad? La comunión, en donde el sacerdote prepara una oración en secreto para recibir fructuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles hacen lo mismo orando en silencio. De cierta forma, el celebrante hace una oración y los fieles también. Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de Cristo. Y juntamente con los fieles se pronuncia el acto de humildad usando las palabras evangélicas indicadas. Eso es lo que decimos, ¿verdad?
No soy digno de que te acerques a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Celebramos esta Eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí mismo, tanto en la palabra como en el sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo: el que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Terminada la distribución de la comunión, según las circunstancias, el sacerdote y los fieles oran en secreto por algunos momentos. Si se prefiere, toda la asamblea puede también cantar un salmo o otro canto de alabanza o un himno. Oración después de la comunión. La liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para darle gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos recibido transforme nuestra vida. Así es, ahora tenemos ya el rito de despedida o de conclusión, ¿verdad? Que de cierta forma es para dar breves avisos, el saludo, ¿verdad? De cierta forma, y la bendición del sacerdote, y la despedida del pueblo por parte del diácono del sacerdote, para que cada uno regrese a su bien. Pueden ir en paz. Los famosos pueden ir en paz. Y luego el beso del altar por parte del sacerdote y el diácono, y luego la inclinación profunda del altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Leen esa parte de Jesús. La celebración de la misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestros hogares, a los ambientes en los que vivimos o trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Como decía San Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy el que vive, sino Cristo quien vive en mí. La presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la misa, sino que se reserva en el sagrario para la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa. El culto eucarístico dentro y fuera de la misa nos ayuda a permanecer en Cristo y a crecer en nuestra unión con Él y con su iglesia. Nos separa del pecado y nos lleva a comprometernos con los pobres y necesitados, decía el Papa Francisco. Y bueno, con esto hemos terminado un poquitito exactamente. Vamos a enviarle un poquito de esta pequeña unidad. Sí, la señora Paola Esquivel de Coronel. Y después que me estaba ahí, no me acuerdo quién me estaba viendo. Y doña Juana también. Doña Juana, le saludamos, Juana Medina. La señora Carolina Orlandini, sí, que siempre dice que comenta y nos saludamos. Que está reposando, está de vacaciones. Y vos te chugas. Un mensaje con don Marco de Curillo. Abrazo a ellos. Un abrazo a Curillo para todos ellos. Y gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Fuerte. Me parece bien. Y Conde, y esperemos que sigan oyéndonos para poder seguir también nosotros. Porque si dejan de oírnos, nosotros también vamos a dejar de venir. Entonces, gracias por todo. Y de mi parte es todo. Nos vemos el próximo martes, si Dios y la Virgen así lo desea. Esto fue Haciendo Lío por Radio Fátima. Saludos a mi familia, a mis hijos. Nos vemos. Chao. Gracias, Alberto Cabrera, por la. Gracias, Alberto. Y a todos. Y a todos. El equipo. Nos vemos. Chau. Minutos de chau. Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el Evangelio.
preséntame la verdad. Tu amor por mí me vuelve la alegría. De mano de María, aquí estoy para adorar. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía. Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive.